Si la historia terminara donde la dejamos la semana pasada, al final del capítulo 1, y Jonás fue arrojado al mar, sería una historia trágica y de advertencia sobre la desobediencia de Dios. La porfiada paloma profeta trató de volar lejos de la misión y presencia de Dios, y eso lo llevó a muerte. Pero el próximo versículo es un shock. Dice: el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Si estuviste la semana pasada, no sé si te diste cuenta, pero la semana pasada no mencionamos ni una vez al pez. Recuerda que el primer día dije que el pez recibe la mayor atención, pero en el libro solo se lo menciona 3 veces. Y están todas acá en el capítulo 2. Pero sorprendentemente, Dios muestra gracia y misericordia increíblemente pacientes al rescatar a Jonás de ahogarse, y lo hace de una de las maneras más sorprendentes, mostrando nuevamente su soberanía sobre la creación. Recuerden que todo, incluso el pez, obedece la misión que Dios le dio en esta historia, excepto Jonás. Si la historia terminara al final del capítulo 3, diciendo: se apartaron de su mal camino y Dios cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado, sería un final feliz. El dormilón disparatado se despertó. Parece haberse sacrificado para ser arrojado al mar para rescatar a los marineros. Dios lo rescató con un pez cuando Jonás le clamó pidiendo ayuda. En el pez, Jonás tuvo un momento de volverse a Dios y llegó a estar listo y dispuesto a ir a la misión de Dios. El pez lo escupió y Jonás fue directo a Nínive y predicó. Sorprendentemente, su sermón es lo que cualquier evangelista sueña: 5 palabras en el idioma original y toda la ciudad se arrepiente. O sea que se aparta de sus caminos y se vuelve a Dios. Todos, desde el rey hasta las vacas, y son rescatados por la misericordia de Dios a la luz de su arrepentimiento. El fin. Honestamente, eso hubiera sido un gran final, gran parábola, lección aprendida. Increíble, Jonás, terminaste bien, hermano. Buen trabajo. Tú, el rescatador sacrificial, arrepentido y heroico. Lamentablemente, hay un capítulo 4. En serio, todos desearíamos que no continuara. ¿Alguna vez viste una película o una serie en Netflix que tenía un final sólido y luego continúa por alguna razón y pensás: si lo hubiera terminado así, hubiera sido perfecto? Pero ahora que agregaron más para explorar más al personaje, ahora se siente largo, y a veces en este tiempo extra o a veces en una secuela terminan arruinando al personaje y deshaciendo lo que tenían antes. Entonces, cuando volvés a ver la serie, no puedes no ver a la luz de eso. Lo ves a la luz de eso. Así se siente con Jonás. Porque hay un capítulo 4 del que vamos a hablar la semana que viene y que arruina el personaje. Y a la luz de conocer el verdadero Jonás, en el capítulo 4, tenemos que volver los capítulos 2 y 3 con nuevos ojos, un nuevo filtro. No voy a adelantar más que eso si no he leído el capítulo 4. Pero si lo has hecho, vas a saber de lo que estoy hablando. Puede que no nos guste, porque no es un final tan lindo como el de un cuento de hadas. Pero creo que este es un ejemplo de que Jonás es un poco más real.
y cercano de lo que esperaríamos o desearíamos. Incluso cuando nos adentramos en los capítulos más irrealistas en términos del pez y otras cosas. Empezamos a darnos cuenta de que Jonás capaz que no era tan sacrificial, arrepentido y heroico como pensamos. Capaz no es el Salvador servicial y dispuesto. Percibimos sus verdaderos colores al comparar a Jonás con los demás en la historia. El autor nos invita a volver atrás y ver estas comparaciones claras. Pero una cosa que es constante es el carácter de Dios. Y en esta sección aprendemos claramente esto al respecto, porque Él está listo y dispuesto a perdonar. Dios está listo y dispuesto a perdonar. Vemos esto tanto con Jonás como con los ninivitas. Pero hablando de Jonás y los ninivitas, en esta sección es a la que Jesús hace una referencia directa cuando dijo: ahora uno más grande que Jonás está acá, como has estado citando. Mateo y Lucas registran que Jesús dijo: esta generación tiene la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Por 3 días y 3 noches. Jesús se refiere, por supuesto, a su muerte y resurrección. Y si te preguntas cómo cuadran las cuentas, te puedo enviar un link después para que lo mires. Básicamente, en los tiempos de Jesús se considera cualquier parte de un día como es día y noche, y contaban un día de puesta del sol a puesta del sol. En su manera de pensar, Jesús en la tumba estuvo el viernes, sábado y domingo. Se puede llamar 3 días y 3 noches, probablemente confuso, pero importante para quienes notan eso y tienen la duda. Pero Jesús dijo: así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Entonces, así como la resurrección de Jesús es la mayor señal y milagro que debería haber causó y causa una creencia expansiva en Dios y un retorno a Él, Jonás llegando a Nínive recién salido del pez, aparentemente fue una señal comparable para ellos. Algunos eruditos se preguntan, cuando Jonás dice: descendí hasta los dominios de los muertos, ¿qué tan cerca estuvo, o si incluso estuvo muerto y luego fue resucitado, en lugar de sobrevivir los 3 días completos en el pez? Es medio irrelevante para mí, porque de cualquier manera requiere uno de los milagros más locos e increíbles de Dios. Pero ya sea que Jonás muera y volviera a la vida, o que fuera literalmente tragado vivo por un pez durante 3 días y escupido, a todos los efectos, para los ninivitas, esta era un hombre muerto que caminaba hacia la ciudad. No se nos dan muchos detalles. Es posible que su sermón de 5 palabras no fuera todo lo que dijo. Capaz les contó su experiencia o la noticia ya se había difundido rápido. Y probablemente parecía alguien que había estado en una tumba acuática y había regresado. Imagino que olía a pez. Pero tenemos una buena idea de por qué un hombre como Jesús, con su experiencia reciente, podría haber llamado especialmente la atención para ellos. El nombre Nínive se traduce como ciudad de los peces o hogar de la diosa de los peces, Nina. Por lo tanto, un mensaje de un hombre que le llega de parte de el Dios, directamente de la boca de un pez gigante, puede haber parecido un mensaje intencional, desafiante y personal para los habitantes de esa brutal e idólatra ciudad.
En segundo lugar, recuerdan que dije el primer día que lo que se ha encontrado en las ruinas de Nínive en Mosul, Irak, ha sido clasificado entre los documentos arqueológicos más importantes. Y no tengo tiempo para meterme tanto en esto, pero denme un momento nerd, muy rápido. Y capaz que están agradecidos que no voy a indagar mucho. Pero para mí, si están interesados como yo, les voy a dar los links a 2 excelentes videos de un arqueólogo que explica desde el sitio de Nínive. Pero básicamente, en uno de los palacios de Nínive encontraron registros reales ordenados por años con sus propios nombres para los años, pero con eventos clave enumerados para cada uno. Uno menciona un eclipse solar que ocurrió ese año. Bueno, podemos predecir hasta el futuro y el pasado tanto como queramos. Cuando ocurrirá o habrá ocurrido un eclipse y en qué área será visible. Entonces, miraron hacia atrás y encontraron el que ocurrió durante ese periodo de tiempo general que abarcó Nínive, Asiria y voilà, algo extremadamente raro en arqueología. Tenemos una fecha exacta con absoluta certeza, el 15 de junio de 763 a.C. Entonces, a partir de esta fecha, pudieron calcular los otros años asirios y donde sus registros tenían eventos superpuestos con la Biblia, y hay varios, pudieron sincronizar cierta cronología bíblica con la cronología asiria que habían conectado con nuestra cronología de fechas antes de Cristo. Entonces, ¿por qué podría ser interesante para nuestros propósitos de hoy? Bueno, ese eclipse solar sobre Nínive, 763 a.C., justo ocurrió durante la vida y ministerio del profeta Jonás. Entonces, dicen que es posible que el eclipse pudiera haber ocurrido algún tiempo antes de la llegada de Jonás, lo que sabemos que los ninivitas habrían interpretado como un mal presagio o una señal divina de la destrucción venidera, haciendo que ellos estén listos para arrepentirse ante el mensaje de Jonás. De cualquier manera, a la luz de lo que aprendemos de Jonás en el capítulo 4, miremos a él y a los demás en la historia y cómo la forma en que respondieron a Dios debería darnos algunas preguntas para considerar sobre cómo respondemos a Dios. En primer lugar, yo antes pensaba que en el barco Jonás estaba siendo re sacrificial al ofrecerse voluntariamente a ser arrojado por la borda, sabiendo que eso calmaría el mar para los marineros que estaban atrapados en su tormenta. Pero pensalo bien, ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Un sacrificio? ¿Que Jonás se sacrificara su vida? ¿O hubiera preferido el arrepentimiento, que significa dar la vuelta, apartarse de su camino y hacerse el camino de Dios? Sabemos lo que Dios quiere. Dios quiere que Jonás vaya a Nínive. Cuando los marineros preguntan qué deben hacer para calmar el mar, ¿qué creen que Dios hubiera hecho si Jonás hubiera dicho: perdón chicos por ponerlos en esta situación y sobre todo perdóname Dios por huir de tu voluntad? Giremos este barco y volvamos a Jopa para que yo pueda ir a Nínive. Creo que Dios hubiera calmado el mar. Pero Jonás no dice eso. Probablemente se le pasó por la cabeza antes de que se le ocurriera esta otra solución. Pero, ¿cuál sería la mejor manera de evitar ir a Nínive? Morir. Porque en el capítulo 4 nos sorprende oír a Jonás admitir: preferiría morir antes que vivir para ver a esos pecadores rescatados. Entonces ahora lo captamos. Vemos claramente que Jonás es el rescatador reacio y reacio a ser rescatado.
A lo largo del Antiguo Testamento, Dios dice que no quiere sacrificios físicos vacíos si provienen de un corazón no arrepentido. Él preferiría ver un cambio de corazón real que se manifieste como evidencia real de ello. Está bien sabido que, después de un grave pecado, David oró así en los Salmos. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen las ofrendas quemadas. De lo contrario, te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, Dios, no desprecies el corazón quebrantado y arrepentido. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Pero ahora, en el mar, Jonás obtuvo lo que pensaba que quería. Recuerden, graciosamente estaba tratando de huir de la presencia de Dios, pero en su oración por ayuda dijo: ahora he sido expulsado de tu presencia. Y no le gustó. Pero se dio cuenta: no estoy fuera de su presencia, ni siquiera aquí. Como dice el Salmo: si tendiera mi lecho en el profundo de los dominios de la muerte, también estás allí. Entonces, una vez que Jonás está en las puertas de la muerte, de las profundidades tormentosas, y luego tragado por un pez, su oración es: yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré los votos que te hice. La salvación viene del Señor. Amén. Es asombroso, tan cierto. Crédito para él por clamar a Dios en busca de ayuda. Y Dios respondió a ese llamado y lo rescató. Pero, cuando leí capítulo 2, no pude evitar notar que, de todas las cosas buenas, no parece que haya realmente ningún arrepentimiento, ¿no? Él hace un voto de obedecer a Dios ahora, físicamente, lo que termina haciendo, y va a ser un sacrificio para él, pero no reconoce lo que hizo mal ni pide perdón. ¿Tiene un corazón quebrantado y arrepentido? Puede que piensas que eso es duro, pero mira la respuesta de Jonás frente a la de David. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame de toda maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia justa y tu juicio irreprochable. Eso parece estar más a la par con la respuesta de los ninivitas, porque los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y del mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal sacrificio de arrepentimiento. Clamen a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Voto de arrepentimiento. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Dios vio que se habían apartado de su mal camino, que habían cumplido el voto de arrepentimiento y les dio alivio del destino inminente. Eso suena familiar, porque en la tormenta los marineros rogaron con urgencia a Jonás que clamara a su Dios diciendo: ¿quién sabe? Tal vez tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Copiar, pegar. Pero cuando Jonás no lo hizo, los marineros entonces con urgencia clamaron al Señor. Pidieron perdón de antemano por lo que Jonás les estaba diciendo que tenían que hacer. Y después temieron mucho al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Creo que esta es una comparación intencional. A los marineros solo les tomó unas horas de tormenta para creerle a Dios, clamar a Él por misericordia y perdón y comprometerse a obedecerle.
Jonás planeó viajar durante 3 días por Nínive para predicar 40 días más y Nínive será destruido. Pero se arrepintieron el primer día. A los brutales gentiles anti-israelíes, odiadores de Dios ninivitas, solo les tomó un día de 3 en creerle a Dios, clamar a Él por misericordia y perdón, comprometerse a obedecerle. Jonás no solo no respondió a la tormenta, sino que le tomó 3 días y 3 noches en un pez para dar la vuelta, y ni siquiera lo hace de todo corazón. Es por eso que muchos ven su sermón de 5 palabras como tal vez un sermón de sabotaje sin ganas. Porque Jonás es el rescatador reacio. Pénsalo. Si preferirías morir antes de ir a Nínive y preferís morir antes que verlos arrepentirse y ser rescatados, vas a predicar lo mínimo, sin esfuerzo, con la menor información posible. Un misionero apasionado diría: arrepiéntete y vuélvete a Dios. Y fiel a su naturaleza, Él está dispuesto a perdonar con su increíble gracia y misericordia. Pero aprendemos en el capítulo 4 que eso es exactamente lo que Jonás no le gusta de Dios. Aprendemos que la capacidad de Dios para perdonar es mucho mayor de lo que podemos imaginar. No hay nada que su gracia y misericordia no puedan vencer. No hay huidor al que no pueda alcanzar. Pero capaz hoy estés mirando lo que has hecho o estás haciendo y pienses: no, de ninguna manera. Fui demasiado lejos. He hecho demasiado. Entonces una pregunta para considerar es: ¿qué parece demasiado para que Dios lo perdone? Ya sea por primera vez o centésima vez, debido al pago que Jesús hizo por ti, dice: si confesamos nuestros pecados, Él, el Hijo de fidelidad, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad durante nuestro tiempo de Santa Cena para presentarnos ante Dios de esta manera? Pero capaz seas menos como los ninivitas y más como Jonás. Padres, no tenemos a los niños esta semana, así que pueden ser honestos. ¿Alguna vez le has pedido a tu hijo que haga algo y después de quejarse, obedece, pero como Jonás? Simplemente lo hacen sin ganas, sin esfuerzo, con mala actitud, haciendo lo mínimo. No es difícil de imaginar. Capaz de ordenar el cuarto o decir perdón, decir: está bueno, lo hago. Pero hacerlo de todo corazón está pidiendo demasiado, muy lejos. Entonces, otra pregunta para considerar: ¿qué parte de amar y servir a Dios con todo mi corazón parece demasiado para mucho? Ahora, la profunda simplicidad del Evangelio es que para ser rescatados no tenemos que tener todas las respuestas o todo el comportamiento correcto. Solo tenemos que saber que nos dirigimos hacia la destrucción, al dominio de los muertos y clamar una simple oración como Jonás: ayuda. Reconoce que la salvación viene del Señor y serás salvo. Capaz, como Jonás, hayas creído y clamado a Dios y ahora sabes que se supone que debes hacer ciertas cosas por gratitud, pero en realidad no tenés ganas de hacerlo. Solo estás haciendo lo que tenés que hacer. De mala gana hago algunas cosas en la iglesia. De mala gana doy una pequeña ofrenda. De mala gana comparto el mensaje de Dios con los ninivitas de mi vida. No, eso no lo hago en absoluto.
es demasiado. Seguir las instrucciones puede parecer suficiente, pero Dios tiene algo mejor para ti, para Él y para los demás. Él no desea ritos vacíos ni sacrificios. Él ama el cambio genuino de corazón, lo que significa que ama es adorado cuando hagan lo que hagan, como trabajen de buena gana, como para el Señor. Y Él ama al dador dispuesto, que es generoso con alegría. Y como Jonás, nos invita a todos a participar del desafío aterrador, pero asombroso, de llevar su mensaje de reconciliación con Dios, como sus embajadores, como sus delegados devotos, los salvadores serviciales de Él. Hoy oremos para que Él alinee nuestros deseos con los suyos y nos dé una pasión sincera por su misión que se traduzca en una acción sincera. Recuerda las palabras del autor que usó. Dios le dijo a Jonás: levántate y sube a Nínive. Jonás, en su orgullo, se levantó para descender a Jope y descender a Tarsis. Vemos que siguió bajando al barco, luego al mar y en el pez, hasta las profundidades más profundas, a las puertas del dominio de los muertos. Pero en el capítulo 3, ¿qué hizo el rey de Nínive? Sorprendentemente, se levantó de su trono. Acción. Se quitó su manto real para sentarse en las cenizas con humildad. Jesús, en contraste con el rescatador reacio, es el Salvador servicial. Filipenses nos dice hermosamente que Él se levantó sorprendentemente de su trono celestial para vaciarse de su manto real y descender a las cenizas de la humanidad con humildad. Jonás, sin un arrepentimiento completo por su vida, preferiría morir antes que ver a los pecadores rescatados. Jesús, quien primero vivió una vida perfecta, preferiría morir para ver a los pecadores rescatados. Los 3 días que Jonás pasó en el pez y fue sacado de nuevo para los ninivitas. Los 3 días que Jesús pasó en la tumba y fue sacado de ella son para ti y para mí. La muerte no pudo detenerlo. Se vio obligado a escupirlo. Y esta es una evidencia de que Él puede. Y hará lo mismo con los que creen, claman por su misericordia y perdón, y se comprometen a seguirlo. Rescatar nuestra vida de la fosa. Él es nuestro Salvador servicial.